tardes, queridos universitarios. Este es una pequeña grabación para los que no tuvieron la oportunidad de ver el encuentro de hoy, el mini taller que se organizó. Para los que no me conozcan, soy Edgar Morales y este es un pequeño taller en dos partes de San Pablo. Bueno, para comenzar, el taller, como les comento, estará dividido en dos partes. El primer encuentro, que es el que voy a mostrar aquí, es el de San Pablo desde la perspectiva histórica. Y el segundo encuentro va a enfocarse en la misión que tuvo San Pablo. Entre medio va a haber una película, se les van a proporcionar las preguntas para que hagan un postgustar y también se va a discutir un poquito al respecto a la película en el segundo encuentro sobre la misión de San Pablo. Entonces, enfocándonos a lo que corresponde a la situación del Pablo histórico, cuando hablamos de un personaje, en particular los personajes bíblicos, como Santiago, como Pedro, como Jesús, como María, como Lucas, como N cantidad, todos ellos pueden ser situados de alguna forma en un lugar y en un tiempo determinado, a través de documentos, a través de referencias, a través incluso de lo que la tradición nos ha transmitido por años. Entonces podemos analizarlos como una figura histórica, una persona que existió en un determinado lugar y tiempo, o en base al trabajo que hicieron y a lo que nos dejaron. Lo primero siempre es conocer un poquito al respecto de esta personalidad histórica para ubicarnos en su contexto y entender de dónde surge. Entonces, es el tema que vamos a enfocar hoy. Vamos a comenzar por los primeros años. Después vamos a desglosar un término que es llamado el hombre de las tres culturas. Este es el término con el que se refiere comúnmente a Pablo. Y después vamos a pasar a algo que a mí me gusta llamar la mentira paulina. Posteriormente abordaremos el punto culmen de la historia de Pablo, que es su conversión. Y para ver un poquito de su obra, del trabajo que hizo, vamos a conocer un poco acerca de sus cartas y finalmente vamos a enfocar todo esto hacia el perfil de misión que tenía. Entonces comencemos por los primeros años y este es un pequeño mapa del mundo en general. Si hacemos un pequeño zoom hacia la región europea y de Asia Menor, vamos a poder ver el Mare Nostrum un poquito más cerca y vamos a situarnos exactamente en este punto, que es donde se encuentra Tarso. Tarso está situado en la actual Turquía y Tarso tiene la característica de que está cerca de la costa, es una ciudad portuaria y además contaba con un río, el río de Cirino. Estas dos características permiten que crezca de forma agraria, o sea que tenga elementos para comerciar con la región, que sea un lugar fértil, un lugar donde pueda ser, entre comillas, más autosuficientes que en otros lugares. Y por el otro lado, además de darle una economía estable, le permite, al ser un lugar portuario, ser una vía de comercio, una vía de llegada para diferentes embarcaciones, para diferentes lugares. Entonces, esto va a permitir que Tarso crezca bastante bien. Como les comento, está situado en la actual Turquía. Y ya les venía diciendo, la situación en la que se encontraba permitía que fuera una gran ciudad mercantil. Se estima que en tiempos de Pablo llegó a tener hasta 3.000 habitantes junto con los pueblitos de la redonda. Y desde el siglo VI aproximadamente, los judíos huirán de la región que ven en la esquina inferior derecha. Esa región es la región de la Tierra Prometida, Jerusalén, todos estos lugares. Esa región de la Tierra Prometida va a ser conquistada por asirios y por babilonios. Entonces los judíos van a tener que huir en el siglo VI. Y entre los lugares a los que huyen va a ser uno de ellos Tarso. A esta huida de los judíos se le llama la diáspora. Y si bien algunos regresaron posteriormente y reconquistaron la tierra prometida, muchos de ellos se quedaron a vivir en estos lugares y formaron pequeñas comunidades porque los judíos tienen muchas tradiciones, el comer el kosher, el circuncidarse, n cantidad de detalles que ellos tienen que vivir de acuerdo a su ley. Entonces, estos judíos tenían que mantener estas tradiciones y para ello vivían en comunidades, como hoy lo hacen en los barrios judíos, en las juderías, en los pequeños guetos judíos, en las ciudades, etcétera, ¿no? Eh, Después del siglo VI va a llegar una invasión griega y en el siglo IV, VI, posteriormente va a llegar Roma. Y cuando esté aquí Roma en la región de Tarso, cuando Tarso ya haya colonizado Roma, la colonizan los griegos, luego llega Roma y la coloniza, en particular Pompeyo va a darse cuenta de que esto es una región muy prolífera, entonces la va a hacer capital de la región de Cilicia. Y la región de Cilicia es todos los lugares que están alrededor. Posteriormente, Marco Antonio les va a dar a todos los ciudadanos de Tarso, al ser una capital de un lugar importante para Roma, les va a dar la ciudadanía romana.
Esto es un poco puesto en duda, no todos los autores históricos lo afirman, pero es algo que podemos suponer dado que Marco Antonio fue muy benévolo en cuanto a las metrópolis y a la integración que les dio a la comunidad romana. Avanzando un poquito más, yo les dije que esta ciudad proliferó bastante y esto permitió que también creciera la cultura y el conocimiento. Aquí vemos una imagen de Washdong, para los que les guste Avatar, es la biblioteca que aparece, que era en la historia de Avatar el centro cultural más importante de todo el mundo, de todo lo que era esa región de, podemos decirlo, asiática. En este caso, literalmente Tarso era lo que le llamaban el Atenas de Asia, un punto culmen de la cultura para toda la región de Asia. Entre los maestros que van a salir de Tarso va a estar el maestro Arato. Arato era un filósofo antiguo que también era cosmólogo. Él buscaba explicar a través de lo que veía en el cosmos las situaciones filosóficas diarias y el lugar que nosotros tenemos en todo esto. En Hechos 17:28, si lo buscan, pueden ver una pequeña cita donde Pablo cita a Arato. Luego en Romanos 13:1-3, Pablo nos demuestra que el vivir en un ambiente que ha sido colonizado por los romanos y que además tiene fuerte influencia política con los romanos, al ser un lugar comercial tenían que pagarles impuestos. Si es que llegaran a tener la ciudadanía romana, tenía que aprender cosas básicas de derecho romano. Pablo nos demuestra con temas como la justificación, la culpa, el juicio, que Pablo realmente conocía el ambiente jurídico romano. No tanto como una persona que se dedicara completamente a ello, pero sí como un ciudadano. Ahora, ustedes dirán, bueno, Grecia en su momento y también Roma dará varios filósofos, quizá algunos de los más famosos de la historia serían Sócrates o Platón. Entonces, Pablo, conociendo y viviendo en este ambiente que le llamamos helenista, conoció a estos maestros. Es probable que los haya conocido, pero que los haya leído es muy poco probable. El motivo de esto es que la razón por la que Pablo y cualquier judío que viviera en Tarso en aquel entonces utilizaba el griego era para hablar con el vecino, para comprar algo en el mercado, para comunicarse de vez en cuando con las otras personas que no eran de su comunidad judía. Entonces ellos no usaban un griego educado, ellos usaban un griego koiné, que es el griego vulgar, el griego de las calles. El griego clásico, que es en donde escriben los grandes maestros de la filosofía, no era utilizado por esta región. Y ustedes se preguntarán, bueno, o sea, si eran tan romanos y tan colonizados, ¿por qué el griego era la lengua más común o la lengua más vulgar? ¿No deberían de usar latín? Realmente el latín se utilizaba predominantemente en Roma como tal y en algunas de las ciudades aledañas, pero era más con motivos legales, jurídicos o propios de la metrópoli, perdón, o propios de la ciudad romana. Se dice que Roma colonizó a los griegos militarmente, a todo el imperio griego, en ese momento sería Tarso, pero los griegos conquistaron a Roma culturalmente, porque los romanos simplemente hacen una inculturación de la situación griega que ya existía. De esta manera, Pablo vivió en un ambiente que, a pesar de que los romanos lo tenían colonizado, pues vivió en un ambiente donde se hablaba ya griego. Ahora, vamos a hablar del hombre de las tres culturas, y como cualquier trilogía importante, cualquier trilogía majestuosa, como es el caso de esta obra maestra, toda buena historia puede segmentarse o puede categorizarse en tres aspectos. Y es lo mismo con Pablo. De ahí que se le llame el hombre de las tres culturas. Tenemos la cultura judía, la cultura griega y la cultura romana. Vamos a analizar a fondo cada una de estas culturas. Primero comencemos por la cultura judía. Tenemos que Pablo, como todo buen judío, si ustedes recordarán, Jesús fue carpintero de oficio porque su padre José se lo enseñó. Todos los judíos tenían que tener un oficio, un trabajo. Era importante para ellos porque a través del trabajo glorificaban de alguna forma a Dios. De acuerdo a la ley judía, la Torá, solo los levitas, los que se dedicaran a ejercer su sacerdocio en el templo, no tendrían trabajo, y la forma en la que ellos recibirían su paga era mediante el diezmo. Los demás tenían que ganarse el pan con el sudor de su frente. La familia de Pablo se especializaba en tejer tiendas, casas de campaña, por así decirlo. También tejía camisas, tejía pequeñas armaduras, tejía algo que se llaman los cilicios. Como yo les dije, Tarso se volvió la capital de Cilicia, y es que toda esta región se le denomina Cilicia, y hay algo muy particular de aquí, que es las cabras. Las cabras de esta región tenían un pelo muy duro, pero muy fácil de tejer. Entonces Pablo y su familia y las personas de esta región comerciaban con el pelo de la cabra de Cilicia. Este pelo era muy rígido, tal era el caso de que tú pudieras usar
una camisa o una prenda de vestir que fuera de silicia como armadura, porque era más difícil de cortar de lo usual. Además, se podía utilizar para tiendas de campaña por su estructura importante. El silicio, de hecho, viene de aquí. Originalmente no era esos aparatos de metal con picos que aparecen en las películas, sino más bien era una malla tejida de este pelo de cabra que era muy rígida e incómoda para caminar, o irritante o que lastimaba al caminar, pero no te cortaba o tenía picos o algo así. Ahora vamos a ver que además Pablo, como todo buen judío, procedía de la sangre de Abraham, en particular de una tribu. Los judíos son o se jactan de provenir siempre de alguna tribu, porque para ellos la sangre es muy importante. Entonces, Abraham tuvo a su hijo Isaac, Isaac tuvo a su hijo Judá, y Judá se terminó llamando Israel y tuvo 12 hijos. Cada uno dio lugar a un montón de hijos, y todos los hijos de uno de los 12 hijos se caracterizan en una tribu. En particular, Pablo es hijo de la tribu de Benjamín. Entonces, como les comento, para los judíos es muy, muy importante la situación de la sangre porque, si ustedes recordarán, cuando Dios le promete a Abraham muchas cosas, una de las que les promete es que bendecirá a toda su descendencia. Entonces, el ser descendiente de Abraham, el ser una de esas 12 tribus, el ser de esa sangre es muy importante para ellos. Ahora, en cuanto a la formación de Pablo, Pablo se formó como fariseo, sí, los mismos que le echaban preguntas a Jesús o que trataban de hacer que cayera en algún error o en alguna falla ante la ley. Pablo estudió con ellos, esos que se sabían la ley al derecho y al revés, y no en cualquier lugar. Él estudió a los pies de Gamaliel, como nos dice Hechos 22:3. Gamaliel era uno de los líderes de era el líder de una de las dos escuelas más importantes, de las escuelas farisaicas más importantes de la antigüedad, la escuela de Gilel. Esto era como si haber decidido, yo fui a Harvard o yo fui a Oxford y y estudié una de las carreras más difíciles. Estudié una de las profesiones de mi pueblo que más conocimiento requiere y que más remunerada está, porque no me la remunera el hombre, me la remunera Dios. Entonces, para él era un gran orgullo presumir de esto. Además, en Filipenses 3-5 nos dice que primero él tuvo que vivir una vida como judío antes de conocer el cristianismo. Y fue el judío de los judíos, al grado de que era fariseo. Continuando, vamos a pasar ahora a ver el aspecto griego de Pablo. Pablo, si bien vivió en un momento en el que ya Roma dominaba Tarso, por la situación cultural, él conoció el pensamiento, la justicia, la percepción de individualidad, autosuficiencia y vida en comunidad, así como los aspectos socio-religiosos de la cultura griega, de la cultura helénica. Y esto nos lo demuestra en Romanos 1, 19-20. Ahí puedes pasar el video y buscarlo en tu Biblia. Ahora, Pablo además, en este aspecto, no es un nombre hebreo. El nombre hebreo es Saulo. Ahora, ¿qué destaca de esta parte? Bueno, estos judíos que vivían en un ambiente helenizado, en un ambiente romano, griego, si trataban de decirle a alguien cómo se llamaban y se trataba de traducir el nombre solo por la fonética, por cómo suena y decirlo igual, en ocasiones significaba cosas que no eran muy agradables, como es el caso de Saulo. Saulo en griego por fonética significa afeminado. Y pues la verdad es que qué agüite que te digan afeminado cada vez que te presentes, ¿no? Entonces, a los judíos se les ponía, a los judíos de la diáspora se caracterizan por generalmente tener dos nombres. Uno para convivir con los griegos y otro que era el importante, el que te ponían en tu familia porque eras judío y el que significaba algo para ti. Generalmente adquirían el mismo significado, en este caso Saulo y Pablo. Saulo es en honor al rey Saúl, que también era de la tribu de Benjamín, los dos de la tribu de Benjamín. En este caso es como decir, como si ahorita una señora le pusiera a su hijo Andrés Manuel, porque para ella fue un gran líder o alguien muy importante. Bueno, Pablo podía decir, yo me llamo como el primer rey de Israel, Saúl. Y Saúl o Saulo significa hombre pequeño ante Dios, lo mismo que Pablo. Ahora, Pablo no solo conocía el aspecto griego, sino que lo incorpora al cristianismo. ¿A qué voy con esto? El pueblo judío llevaba años tratando y hablando de aspectos teológicos y espirituales que muchas veces no tenía las palabras para adaptar. Muchas veces no tenía los conceptos completamente claros y siempre divagaban al respecto. Pablo logra poner
cada uno de estos conceptos gracias a su conocimiento de la cultura griega, porque la cultura griega tiene una filosofía también muy profunda que ayudó a complementar o a puntualizar aspectos que, si bien muchas veces ya existían, Pablo logra explicarlos, logra adaptarlos de una forma muy clara. Entre ellos vemos términos como neuma, que es el alma, el amartía, que es pecado, ágape, que es amor, un amor muy particular, un amor de comunidad, un amor de índole litúrgica, eucarístico, sotería, que es la salvación, eleutería, que es la libertad, dikaiosine, que es justicia, sarx, que es la carne. Ahora, me gustaría hacerles una pregunta y aquí te invito a que pauses el video. Riddle me this, Batman. En esta parte, justo ahora pausa el video, y contestes para ti, ¿cuál de estas es el término más adecuado? ¿Jesús, Yoshia? ¿Cristo, como nos refieren? ¿O Jesucristo, superestrella? ¿O Jesus Christ? ¿Cuál usarías tú? Si fueras a hablarle a alguien, oiga señora, vengo a hablarle, ¿de quién? ¿De Jesús? ¿De Cristo? ¿De Jesucristo? ¿Son el mismo siquiera? ¿Hay alguno incorrecto? Bueno, ahora vamos a abordar esto en base a lo que estamos viendo. El Evangelio nos dice que el término Yeshua, que es Jesús, es como se le denominó al hijo de María. ¿Por qué? Porque Yoshia, porque él iba a ser el que iba a salvar a los hombres. Dios salva. Ahora, el término Cristos es un término del Nuevo Testamento. Cristos es una traducción del término hebreo, ahí está Jesús y ahí está Cristo. Cristo es una traducción del término hebreo que significa Mesías. Entre las muchas características que iba a tener este Mesías dichoso del pueblo hebreo, una de ellas era que iba a ser heredero del rey David, el rey más grande que tuvo Israel, el más chido. Entonces, una de las características que tenían los reyes es que tenían que ser ungidos con aceite, y Cristo en griego significa ungido con aceite. Entonces, al Mesías también se le denomina o se le llegó a llamar el ungido. Bueno, tú eras una persona que acababa de entrar a esto del cristianismo, habías sido griego toda tu vida, no conoces el hebreo, y te dicen, es que Jesús fue el Mesías. ¿El qué? El ungido. Tú, ok, el Cristo, supongo, ¿no? Y así fue como Cristo terminó siendo el término equivalente en griego para el Mesías. Y posteriormente se llegó a profundizar un poquito más al respecto. Bueno, Pablo, conociendo que Jesús, en este caso Yeshua, era una palabra griega y Cristo es una palabra griega, logra unir las dos para formar el término Jesucristo. Y el punto de unirlas es demostrarte a ti que la persona que se llamó Jesús, que murió en la cruz, porque es el nombre, o sea, si hubiera tenido acta de nacimiento, ese fue el nombre que tuvo el Salvador, que tuvo el Mesías. Que Jesús fue el Mesías. Y lo hizo de una forma muy sencilla, donde además se está transmitiendo que el nombre de Jesús implica su misión, que es salvar, porque Dios nos está salvando, y Cristo, que Él es la persona que se había prometido que iba a salvar al mundo desde el principio de los tiempos. Ahora vamos a la parte romana. Esta parte genera un poco de conflicto, en particular porque solo el libro de Hechos, no solo en este pasaje, en Hechos 22-28, hay más, pueden buscarlos, pero este es uno de los más clásicos. Solo en un par de pasajes del libro de Hechos aparece esta situación de que Pablo era un ciudadano romano. Realmente no aparece en las cartas, no aparece en ningún otro escrito, no hay ningún historiador que nos hable de que Pablo haya sido ciudadano romano. Entonces es muy fácil ponerse en duda. Cuando tú estás estudiando la parte histórica, es fácil que tú digas, no, pues, o sea, si yo solo tengo un documento que me dice esto, nadie más lo respalda, pues es difícil creerlo. Ahora, otro de los puntos que está en contra de que Pablo pueda ser un ciudadano romano realmente es el hecho de que en el libro de Hechos aparece como lo que se le conoce en el cine o en las historias como un Deus ex machina. Esos momentos en los que alguna cosa mágica ocurre que permite que el personaje siga adelante. Y parece más un recurso literario en ocasiones en el libro de Hechos que algo que realmente haya ocurrido. Entonces por eso también se pone en duda. Parece que nada más es una excusa para que Pablo logre salir de algún aprieto y continúe su historia. Por otro lado, algo que sí es importante es que si bien Pablo pudo no haber sido ciudadano romano, sí conocía completamente, o no completamente, pero muy a profundidad, el derecho romano. ¿A qué voy con esto? Pablo sí utiliza términos que eran propios de la justicia romana de aquel entonces, como la justificación, la libertad, la esclavitud, el lugar que tiene el individuo en la sociedad, etc. Términos que eran más propios de la visión del pueblo romano que del pueblo griego, del pueblo hebreo. Más aún, la comunidad romana para Pablo era muy especial.
Tal es el caso que su obra más importante, la Carta a los Romanos, es la obra que plasma toda su espiritualidad, toda su forma de pensar, toda su teología. Todo Pablo está ahí. De hecho, algunos lo llaman el Evangelio de San Pablo, porque es la forma en la que Pablo quiere presentarle a Cristo al mundo. Es el Cristo que Pablo conoció. Otro punto que le da esa parte que vincula tanto Pablo a Roma es su martirio. Ahí es donde Pablo muere, en Roma. Entonces, según la tradición. Entonces, aun cuando no haya sido ciudadano romano, sí tiene una importante relación con todo el aspecto romano. Y esas son las tres culturas a las que pertenecía Pablo. Ahora, vamos a pasar al concepto de la mentira paulina. ¿Y a qué voy yo con esto? Pablo es quizá, junto con Sherlock Holmes, uno de los personajes que más reinterpretaciones ha tenido a lo largo de la historia. ¿Qué pasa con Sherlock Holmes? Cuando Doyle escribe sus libros, no nos da una descripción física del personaje. En ocasiones sí llega a mencionarlo, pero es como una mirada avispada, una nariz que podía olfatearte completamente. Los términos descriptivos no son físicos, sino para describir características de la personalidad. Esto da lugar a que la persona que tuvo que hacer las ilustraciones en cada una de las ediciones que se imprimieron utilizara su imaginación para ver a Sherlock Holmes y se agregaran elementos que nunca existieron en las historias de Doyle, como el sombrero de las dos lapas o la pipa o el elemental, mi querido Watson. Todos esos elementos son cosas que se agregaron con el tiempo. Y aquí vemos una serie de reinterpretaciones del personaje, diferentes cada una de su manera, todas muy interesantes, pero al final muy distantes de lo que Doyle trata de manifestar en su personaje. Con el tiempo se va pervirtiendo un poquito la imagen del personaje que Doyle originalmente tenía. Y mi propósito aquí es que no se pervierta la imagen que nos trata de transmitir Lucas en su libro de Hechos de los Apóstoles, nos trata de transmitir la iglesia de Pablo, que nos quedemos con una imagen un poco más verdadera de Pablo. Así que vamos a conocer al verdadero Pablo. Cuando yo entré a Cruzados, a Schoenstatt en Cruzados, la imagen que me transmitieron de Pablo fue la misma que pinta Lorenzo Veneciano por ahí del 1370. Él es uno de los primeros pintores en retratar a Pablo, en particular su conversión. Y aquí vemos a un hombre, un caballero, casi podemos decir que un caballero de las cruzadas prácticamente, en un corcel, con una armadura, con una espada, que se cae de su caballo ante una visión celestial. Otra imagen que también es un poco popular es, por ejemplo, la que ustedes están utilizando para su conquista. Esta imagen, de hecho, está inspirada, o quiero pensar, en la imagen de San Pablo Extramuros, la Basílica de San Pablo Extramuros, un templo que se construyó en el lugar donde se presume que murió San Pablo. Y es quizá el monumento más grande al apóstol. Es de resaltar que esta figura es muy imponente. Se ve como un hombre sabio, grande, poderoso, con una espada. También, o sea, con túnicas, con todo ese aspecto místico, muy profundo realmente. Y por el otro lado tenemos estas imágenes que ya son un poco más de la Edad Media Alta, donde Pablo parece un sumo monarca, imponente pero serio, como si estuviera viendo un imperio que gobierna con ropas finas y con una espada elegante, más que para pelear como para nombrar caballeros o algo así. Bueno, desde esta perspectiva tenemos el Pablo que parece más un caballero de las cruzadas. Tenemos un Pablo que en lo personal es mi Pablo favorito, pero tenemos un Pablo que de alguna forma parece un poco una especie de Gandalf con su espada y que quizá con atuendos un poco místicos que nos transmiten sabiduría y magia y poder. Y tenemos otro Pablo que parece un sumo monarca que va a gobernar un imperio. No tenemos al momento una imagen o una descripción física del personaje fidedigna. Lo que más se acerca es este fragmento de un libro apócrifo que se conoce como Hechos de Pablo y Tecla. Sí, un apócrifo. Pero tiene un valor histórico porque al ser escrito en el siglo II tenía mucha mejor noción de cómo se podía ver un personaje que hubiera vivido hace un par de años que una persona ya de la Edad Media que trata de transmitirnos más que nada una visión imponente del personaje. Aquí dice, y vio venir a Pablo, hombre de talla pequeña, de cabeza calva, piernas arqueadas, vigoroso, con las cejas juntas, nariz ligeramente encorvada, lleno de simpatía, porque a veces parecía como un hombre, pero otras tenía un aspecto de ángel. ¿Qué es lo que me importa que se queden de esto? Pablo al final no era esa persona que tenía una armadura impresionante, no era la persona que parecía que iba a gobernar todo un país o el poderoso mago. Pablo era una persona como cualquiera de nosotros, con
detalles físicos que cualquiera de nosotros puede tener, una talla pequeña, unas piernas arqueadas, algunos con las cejas juntas, una nariz encorvada, pero al final nada de eso importa porque no te van a recordar por el aspecto físico, te van a recordar por tu obra. Y al final lo que me gusta de esta parte es que la conclusión que yo siempre saco es, Pablo era un hombre, como cualquiera de nosotros, con cientos de defectos físicos probablemente, incluso la calvicie, pero eso no lo detuvo en ningún momento para ser una de las personas más grandes que han existido en la historia. Ahora se preguntarán, bueno, ¿y la espada y todas esas cosas de dónde salen? Bueno, Pablo se le representa por dos signos particularmente, uno que es un libro y el otro que es una espada. El libro está ahí porque él es el escritor más prolífico del Nuevo Testamento y la espada porque simboliza su martirio, algo que ya veremos más adelante. Vamos ahora al punto culmen de la historia de Pablo, su conversión. Y existen diferentes versiones realmente con respecto a la conversión de Pablo. Tenemos una que vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles y otras que se relatan en las cartas. No pienso entrar en detalles en esta parte y te invito a que pongas pausa al video y revises cada una de estas citas. Pero lo que me gustaría mencionar de aquí es que el libro de Hechos en realidad cuenta con tres versiones de la conversión de San Pablo. Aquí nada más manifiesto dos. En la primera cita, para contextualizarte un poco, es el momento en el que muere Esteban. Esteban era una persona que había sido recién incorporada de la Iglesia Católica, le pusieron el cargo de diácono y estaba lleno del Espíritu Santo, y una de esas se aventó y dijo, voy a predicar afuera del templo. Predicó afuera del templo una prédica magistral donde les explicó a todo el mundo quién era Cristo y todos se emocionaron, y los judíos dijeron, no podemos permitir que tanta gente se emocione, y menos aquí en el templo. Entonces lo apresaron, lo juzgaron y determinaron que su sentencia sería morir apedreado. Y Pablo estuvo de acuerdo con esta sentencia. Él estuvo cuando apedrearon a Esteban. Él sostuvo las túnicas, o sea, era como, agarra mi bolso, así los judíos era, agárrame mi túnica, mientras yo apedreo a este tonto. Pablo se dedicó a eso y él aprobó la muerte de Esteban. Se emocionó tanto con la muerte de Esteban que de hecho él dijo, yo quiero participar de una persecución de cristianos. Y él lideró persecuciones de cristianos. Y él dijo, ok, ya perseguimos a todos los que están aquí en Jerusalén, vámonos más allá. Y pidió cartas para irse más allá del territorio del que tenían influencia. Dijo, oigan, judíos, hermanos, fariseos, Sanedrín, yo quiero perseguir a los judíos hasta los confines, a los cristianos, hasta los confines de la tierra. Va, ok, vete a Damasco y ahí por ahí empiezas y de ahí para adelante. Bueno, en Hechos 9:1-8 nos cuenta cómo camino a Damasco, Pablo marcha y recibe esta visión, donde Dios le habla majestuosamente, y esta historia está narrada, esta segunda cita que es la de Hechos 9, está narrada como si Pablo fuera un personaje en una historia. El narrador es un narrador en tercera persona omnisciente que nos cuenta lo que ocurrió. A diferencia de Hechos 22, donde Pablo literalmente de su boca, y lo que hace el autor del libro de Hechos es citar a Pablo, está contando una experiencia personal. En el caso de la primera carta a los Corintios, Pablo dice, yo soy un apóstol, pero soy como un aborto al final. Yo estoy al final de todos los apóstoles, recibí de pura chiripa yo mi cargo de apóstol y no sé qué hago aquí. Pero a pesar de todo eso, los frutos que ha dado mi misión son innegables. Y aquí Pablo está remitiendo al Evangelio donde dice, por sus frutos los conoceréis. ¿A quiénes? A los que predican la palabra. ¿Cómo sé si es un verdadero apóstol, si es alguien de bien o alguien de mal? Por sus frutos. Pablo está demostrando que a pesar de que muchos pueden decir, bueno, tú no caminaste con Cristo. Bueno, tú incluso persigues cristianos. Sí, y yo soy quizá, Pablo dice, sí, y yo soy quizá el peor de los apóstoles, ni me deberían de llamar apóstol. Pero a mí que soy el peor, Cristo me ha escogido para hacer maravillas por su reino. Gálatas nos narra, al igual que en Hechos 22, Gálatas apoya un poquito la historia que vemos en Hechos 22, que Pablo no cayó en Damasco y quedó ciego, y de ahí 3 días después, adelante, vámonos a predicar y empezar la misión. No, Pablo tuvo que vivir un proceso más profundo de conversión. Ahí empezó su camino en la conversión, pero tuvo que conocer a Cristo también por boca de los apóstoles. Más aún, tuvo que enfrentarse a ellos de cara. Imagínense, ustedes son Pedro, Santiago o Juan, uno de ellos, y llega Pablo y dice, oigan, quiero unirme a ustedes. ¿Qué es lo primero que piensas? Este tipo es un espía. Obviamente no lo voy a dejar de aquí. Alguien córralo o nosotros mismos lo apedreamos. O sea, no puede estar aquí. Pablo tuvo que lidiar con eso. Pablo tuvo que vivir esta experiencia, ganarse la confianza hasta el punto de que él se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la iglesia primitiva.
Tanta confianza le llegaron a tener a Pablo que Pedro lo cita en sus cartas y habla muy bien de Pablo. Ahora, continuando con esta parte, lo que quiero que se queden de esto es, van a escuchar, y si se meten un poquito en esto y les interesa el tema, ustedes van a escuchar muchas cosas al respecto de la historia de conversión de Pablo. Una de ellas, quizá la más particular, es que hay muchas opiniones de expertos en cuanto a qué pudo haber sido lo que realmente ocasionó la conversión. De aquí vemos, por ejemplo, para mencionarles brevemente, Ernest Renan en su libro de Historia de los orígenes del cristianismo nos cuenta que, en su opinión, el cambio de clima del desierto a los jardines de Damasco, aunado quizá a una tormenta de arena, junto con alguna enfermedad que pudiera traer Pablo, que le hubiera cursado con fiebre, con cansancio, alguna gripita, incluso algún infarto en el cerebro que hubiera hecho que quedara ciego, junto con toda la culpa que sentía, es perfectamente lugar a una alucinación y el cambiarse de bando. Eso es lo que piensa Renan. Holsen, en su historia, en su obra de al Evangelio de hacia el Evangelio de Pablo y el Evangelio de Pedro, él dice, Pablo habla muy lógico, Pablo es muy estructurado, Pablo es un hombre de ideas. Y esta visión de las ideas que tiene Pablo es tan ordenada que parece más bien que Pablo se convirtió, o sea, que esa historia de conversión de Pablo no es una historia de conversión espiritual, eso fue algo mental. Pablo dijo, me conviene más ser cristiano hoy que ser judío. Le apuesto mejor a los cristianos. Y para Holsten es una apuesta, y Pablo lo que está haciendo es una serie de silogismos por los que logra entender que ser cristiano es mejor. No hay nada de espíritu, no hay nada de corazón, no hay nada de sentimiento detrás. Otto, por su parte, en su libro El apóstol Pablo, él va a hablar de que Pablo era un hombre que ciertamente era un hombre de temperamento excitable y que también cargaba con mucha culpa. Entonces, esto, camino a Damasco, el punto donde iba a empezar un viaje para perseguir cristianos hasta los confines del mundo, lo llevó a tomar una decisión de arrepentirse y decir, yo no quiero matar gente. Entonces, por eso, según él, eso lo llevó a ser el mayor cristiano de la historia. No cambias tan fácil de bando, ¿no? Los que apoyan un poquito más y desmienten un gran parte de la perspectiva previa son John Macy y Augusto Sabatia, que en sus respectivas obras lo que van a mencionar es que lo primero que cabe destacar es que estas historias son diferentes. O sea, la versión que cuenta Gálatas, la visión que cuenta Corintios, que es mucho más sentimentalista, en Hechos 22 lo que vemos, en Hechos 9 lo que vemos, no coinciden. Hay veces que Pablo se cae y hay veces que Pablo cae en tierra, hay veces que Pablo no cae en tierra, hay veces que la gente que está con él escucha lo que dice la voz, hay veces que no escuchan lo que dice la voz, hay muchas diferencias, pero todos tienen un núcleo. Pablo escuchó un llamado para cambiar su vida y a partir de ese llamado tuvo que tomar medidas para redirigir su misión. Este es el momento en el que Pablo descubre su ideal personal. Cristo resucitado se aparece y le dice, este es su ideal personal, Pablo, rífate. Y Pablo le hace caso. Lo que significa esto es lo mismo que pasa cuando tú te inventas una mentira. La dices tantas veces que te la aprendes como cuento, de memoria, como tabla de multiplicar, y la recitas tal cual. Pablo, de haber sido esto una mentira, hubiera cambiado, no hubiera cambiado ningún aspecto, hubiera sido todo siempre la misma y la misma y la misma historia, algo que no vemos ni siquiera en sus cartas. También cambia la forma en la que cuenta sus historias. Pero no quita lo importante, cambia detalles que realmente, si importan o no, incluso tiene tinta a veces de que pudo haber exagerado a Pablo. Así que esta es la parte con la que quiero que se queden. No importa tanto el hecho de que haya diferencias en su historia, lo que importa es lo que vivió realmente Pablo en ese momento. Y como dice esta frase, esto lo cambia todo. Para Pablo ese fue el punto que cambió su vida. Y cuando Pablo esté en prisión, cuando Pablo esté enfermo, cuando Pablo tenga miedo, cuando Pablo ya no sepa si va a continuar o no, él se va a acordar de que Cristo lo eligió para esa misión. Y va a pensar, Cristo debió haber previsto esto. Si yo estoy en un problema ahorita es por hacerle caso a Cristo y Él va a responder por mí. Si yo no sé qué hacer, sé que Cristo me eligió porque sabía que yo voy a tomar la mejor decisión. Si yo no me siento seguro, sé que Cristo me respalda. El ser testigo de Cristo resucitado fue el pilar que cambió su vida. Y es el pilar que puede cambiar la vida de muchas personas. Ahora vamos a hablar ya hacia el final de esta plática un poquito de las cartas paulinas. Y así como Shakespeare, Pablo fue uno de los escritores más importantes de su época. Aquí tenemos la Sagrada Escritura. Y como cualquier niño primario del catecismo puede decirnos, se divide en Antiguo y en Nuevo Testamento. Ahora, el Antiguo Testamento tiene su división propia.
la ley, los profetas y los escritos, el Tanaj, el Torá, los Nebim y los Ketubim. No nos vamos a meter en eso ahorita. Lo que nos importa es ver el Nuevo Testamento, donde vemos también diferentes clasificaciones para los libros, por algo que se llama géneros literarios. Así como hay películas de ciencia ficción o películas de comedia romántica o de terror, así hay libros en la Biblia que tienen un género particular. Tenemos los libros que son evangelios, que nos cuentan la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Tenemos las cartas, que son escritas por los apóstoles. Tenemos un libro histórico narrativo, que es el libro de Hechos, donde nos cuenta una historia. A veces se centra en ser muy cronológico, en darnos fechas, darnos lugares, darnos personajes, nombres que podemos rastrear, y a veces que trata de contarnos una historia mucho más amena. Tenemos el libro del Apocalipsis, que el Apocalipsis, el género apocalíptico, se ve también en el Antiguo Testamento. Un ejemplo es el libro de Daniel y en otros textos de la época. Entonces es un tipo de escritura. Ahora vamos a enfocarnos solo en las cartas. Vamos a trazar una pequeña línea en el tiempo para comenzar. Y en esta línea de tiempo vemos diferentes periodos. El periodo en el que Cristo vivió, el periodo en el que vivieron los apóstoles con Cristo, el periodo en el que los apóstoles se quedaron solos y el periodo de los padres de la iglesia. Comencemos por el periodo de Cristo. Cristo, como Sócrates o como otros maestros grandes de la antigüedad, no escribió mucho, realmente no escribió nada, salvo por ese momento en el que cuando van a pedir a la mujer se pone a escribir en la tierra. Y esta es la razón. Cristo no se preocupaba por escribir las cosas que iba a decir. Cristo llegaba y en el mar de Galilea te contaba algo. En el mar de Genezaret contaba algo. En Cafarnaón predicaba otra cosa. En el monte hacía su sermón. Pero él no lo escribía, no lo ensayaba, no lo preparaba. ¿Quién escribió entonces las historias que leemos, donde caminó sobre el agua, donde multiplicó los panes? Estas historias las cuentan los apóstoles. Y ellos escriben esta historia, en teoría, ¿no? Ellos son los que nos escriben quizá los milagros que les parecieron más divertidos o más importantes o más interesantes, o las enseñanzas que ellos más les pegaron. Tenemos que después los apóstoles tuvieron que quedar solos y empiezan a escribir cartas, cartas para comunidades en particulares, cartas para todos los cristianos, cartas para enseñar, cartas para educar, cartas para guiar. Y después viene la época en la que los apóstoles ya no están. Y ahora, ¿quiénes son los que están a la cabeza? Los apóstoles que se va a Cristo y quedan como cabeza de la iglesia, después se van a ir. Y los que van a quedar a la cabeza va a ser la segunda generación. Aquellos que quisieran el pupilo, el achichincle, el monaguillo de los grandes apóstoles, de Pedro, de Pablo. Ellos tenían sus pequeños pupilos y ahora a ellos les toca tomar la batuta y ser la nueva cabeza. Esta es la época de los padres de la iglesia. Ahora, va a pasar algo muy peculiar. Cuando los apóstoles iban a predicar a las casas, a los lugares, cuando Cristo los envía, ellos tocaban puertas y les hablaban del Evangelio. No escribían nada. Cuando empezaron a ser misioneros, ellos no escribían cosas. Ellos iban y predicaban la palabra de Dios. Cuando llega Pentecostés, Pablo no se pone a escribir un discurso. Pablo sale y empieza a contarle al mundo quién es Cristo. Cuando Esteban se llena el Espíritu Santo y decide predicar en el templo y dar su gran visión de cómo Cristo es el mejor momento de la historia y es el momento que le ha significado a todo lo que conocemos como humanidad y como tiempo y espacio, en ese momento Esteban no escribió nada. Esteban se paró y empezó a predicar todo lo que podía. Entonces, ¿cómo fue que escribieron los evangelios? Y los apóstoles en este punto no escribieron nada. Bueno, va a ocurrir que los apóstoles van a empezar a morir. Y ellos quedan en la cabeza de la iglesia después de Cristo, empiezan a morir y se espantan los padres de la iglesia, los segundos, en ese momento. Dicen, oye, ¿sabes qué? Tú que fuiste el testigo ocular, te estás muriendo y no hay ya registros de lo que me contaste de la multiplicación de los panes, de lo que me contaste del agua en vino, de lo que me contaste de caminar sobre el agua. Tienes que escribirlo. Y empiezan a escribirlo en la época ya de la segunda generación. Los padres de la iglesia empiezan a escuchar lo que les dicen y dicen, antes de que se nos olvide, porque yo lo voy a enseñar a alguien más y después ese alguien más, si va a ser teléfono descompuesto o se me va a olvidar y nadie lo va a escribir. Entonces son los padres de la iglesia, la segunda generación, los achichincles, los pupilos, los monaguillos, los que escriben las historias de Jesús. De esta manera las cartas vienen antes que los evangelios y las cartas van a guiar un poco la forma en la que se escriben los evangelios de hecho. Vamos a interesarnos un poquito por unas cartas en particular, las cartas de Pablo. Aquí tenemos todas las cartas del Nuevo Testamento. Todas estas que están viendo aquí, que se apilan constantemente, son las cartas de San Pablo. Y en el otro lado tenemos las cartas que escribieron otros apóstoles. Se le llaman las cartas católicas.
Tenemos las de Judas, las de Juan, las de Pedro y la de Santiago. Se dan cuenta, son muy pocas, son simplemente 7 cartas, comparado con 14 cartas que escribe San Pablo. Tenemos la carta a los Hebreos, la carta de Tito, las de Timoteo, tenemos la carta a Filemón, la carta a los Efesios, Colosenses, Filipenses, Romanos, Gálatas, las 2 cartas a los Corintios y las 2 cartas a los Tesalonicenses. Pablo evidentemente es el escritor más prolífico del Nuevo Testamento porque Evangelios de 4 y Hechos y Apocalipsis son los otros 2 libros que nos faltan y ya están todos los libros del Nuevo Testamento, siendo 27 contra 14. 14 cartas que escribió Pablo son prácticamente el 50% del Nuevo Testamento o más. Vamos a ahondar un poquito en esta parte. Cuando hablamos de las cartas de Pablo, ya con el tiempo nos hemos dado cuenta que a pesar de que la tradición, o sea, lo que nos han pasado de católicos en católicos en católicos desde los principios del cristianismo, esa es la tradición, nos ha dicho que todas estas cartas son de Pablo, realmente se ve diferencia. ¿Por qué? Por la forma en la que se habla, por la forma en la que se escribe, incluso por las referencias que hacen, referencias quizá que son mucho más nuevas, lenguajes mucho más actualizados, más de chavos, más de otra generación. Se nota que hay una persona que escribió un montón, otro montón y otro montón. Tenemos las primeras que sabemos o que tenemos casi la certeza de que son de Pablo, porque están escritas muy a su estilo. Todas son muy similares, todas tratan los mismos temas, todos tienen los mismos lenguajes, el mismo recurso. Y tenemos cartas que algunos llaman que las escribió un impostor quizá o un segundo Pablo. ¿Qué es lo peculiar de esas cartas? Hay varias posibilidades. Una de ellas es que las haya escrito algún discípulo de Pablo, alguna persona que estuvo con él durante mucho tiempo y lo conocía muy bien, y después de que se va Pablo, él tiene que seguir escribiendo estas cartas, y escribe en nombre de Pablo. Esto se utilizaba mucho en aquella época porque era como decir, yo soy de la escuela de Pablo. Yo me formé con Pablo y tengo la autoridad en mi texto del mismísimo San Pablo. Por eso se firmaba como Pablo. A este fenómeno se le llama la pseudonimia. Ahora, se estaban preguntando, ¿y qué pasó con la carta a los hebreos que está ahí? Bueno, tenemos muchos años dándonos cuenta de que Hebreos es la oveja negra de esta familia, porque no se parece en nada a ninguna de las otras cartas. Las cartas del segundo Pablo sí tienen temas muy similares a las de las cartas del primer Pablo. Tienen lenguaje muy similar, ideas muy similares. O sea, se nota que fueron quizá maestro y discípulo, pero la carta a los hebreos es otra historia. No habla de nada de lo que habla Pablo regularmente. Esta parece que fue por un discípulo de Pablo que quizá no lo siguió tan cercano, que quizá no estuvo tanto tiempo con él, y de hecho no está firmada como Pablo firma muchas de sus cartas. Entonces, Hebreos es el bicho raro y para no meternos en conflictos, lo vamos a sacar. Solo me gustaría dejarles un pequeño teaser que vamos a ver en el siguiente encuentro, que es que una de las teorías de quién escribió Hebreos es que lo escribió Priscila. Entonces, ténganlo en la cabeza para cuando ubiquen quién es esa mujer, vean qué tal les suena, ¿no? Entonces, Hebreos se va. Ahora, no solo vamos a agrupar las cartas de acuerdo a quien las escribió, podemos agruparlas también de acuerdo a lo que nos dicen, lo que nos transmiten. Tenemos cartas que son las cartas querigmáticas que nos presentan a Cristo. El querigma es presentarte a Cristo por primera vez. Es como decirte, oye, ¿sabes quién es Cristo? ¿No? Yo te lo presento. Eso es el querigma. Y están escritas porque Pablo en esta ocasión no tuvo el tiempo de enseñarles todo lo que quería de Cristo. Tuvo muy poco tiempo para evangelizar y dijo, híjole, no me alcanzó el tiempo y hay tanto que quiero decirles. Bueno, les empiezo a escribir cartas con todo lo que quiero decirles. Tenemos las cartas que se le conocen como las grandes cartas. Estas cartas son cartas, no gigantes, son cartas que contienen la espiritualidad, el pensamiento, el corazón, la teología de Pablo. Son muy completas, muy abundantes y muy ricas. De estas, como le dije, la más importante, Romanos, conocida también como el Evangelio de Pablo. Son el centro de lo que se conoce como el Corpus Paulino o el Corpus Pauli, el corazón de todo. Y son, de hecho, las que van a encontrar primero en tu Biblia, porque son tan buenas que la iglesia decidió, no las voy a poner por orden cronológico, las voy a poner como me gustan más a mí, como más se leen, como más nos han impactado en la vida de la iglesia. Y esas son las que más han guiado la vida de la iglesia a lo largo de la historia. Tenemos las cartas de la cautividad, que tienen un sentir muy particular. Este es un Pablo que está en prisión, que tiene dolencias, que tiene carencias, enfermedades, que se siente mal y que desde la prisión escribe y escribe el corazón, escribe dando esperanza, escribe también corrigiendo, escribe con un cariño, escribe con una incertidumbre de si mañana lo matan o si vive. Pablo estará en prisión mucho tiempo y esas cartas son de diferentes épocas, pero lo que nos queda claro es que su sentir es muy particular. Son unas cartas mucho más amigables que abocan más al corazón y al buen
y a las buenas intenciones de las personas a las que les escribe. Tenemos las cartas pastorales. Como les dije, los apóstoles van a tener sus pupilos, sus discípulos, sus monaguillos, y eventualmente Pablo va a darse cuenta de que ahora lo que fue Timoteo, lo que fue Tito, que fueron sus pequeños discípulos, sus pequeños pupilos, ahora a ellos les toca tomar la batuta. Y no saben cómo hacerlo. Entonces Pablo les da tips para que saquen adelante su comunidad, para que sean el nuevo Pablo en esa comunidad. Dice, yo sé que no es fácil, a mí me tocó difícil, entonces yo te la voy a hacer más sencillo. Y les escribe estas cartas con tips. Son cartas que hasta la fecha muchas veces nos guían en cómo debemos dirigir alguna comunidad, algún grupo de vida o algo más. Ahora, ya que estamos en el tema, vamos a hablar del perfil misionero. El perfil misionero de las cartas. Comenzando con diferentes citas, te invito a que nuevamente, en cuanto aparezcan todas, pongas pausa y vayas viendo una a una mientras las vamos comentando. La primera carta a los Corintios es una de las que más utilizo aquí. En general es una de mis favoritas personalmente, pero todas son muy buenas. Aquí en la primera, en el capítulo 10, nos va a hablar de algo que son los sacrificios. Y algo que es importante de esta situación de los sacrificios es que imagínense que la comunidad de Corinto era una comunidad sumamente griega, donde tenían a Zeus, a Neptuno, a Poseidón, a un montón de dioses, y pues, tú eras cristiano en un mundo de paganos. Una comunidad respetable de cristianos, pero al final de cuentas vivías en un mundo de paganos, donde tú podías salir al mercado y la carne que te daban era una carne que había sido sacrificada a Belona o a Júpiter o a Ares, donde tú podías ser invitado a la casa de tu amigo a comer y a la hora de comer te enterabas de que la carne que te había servido o los alimentos que te habían servido habían sido bendecidos o ofrecidos a Poseidón o habían sido ofrecidos a Atenea. Y dices, híjole, ¿cómo le hago aquí? Y más aún porque para los corintios, uno de los momentos que marcó la vida de la comunidad de Corinto fue la Eucaristía. Ellos entendían que la Eucaristía era el sacrificio último, el sacrificio más importante. No importaba cuántos toros le sacrificaras a Zeus, porque la Eucaristía era perpetua, te había salvado a ti y a tus hermanos, y reunía a todos en comunidad. Entonces, la comunidad pensaba, ok, si yo tengo la Eucaristía aquí, y si yo leo el Antiguo Testamento voy a encontrar cientos de veces que el pueblo de Israel volteó la espalda a Dios, se fue con algún otro dios, con el becerro de oro, con una serpiente, con N cantidad de cosas, y los alabó y les fue mal. No quiero que me vaya mal, pero tampoco quiero que mi mejor amigo piense que soy melindroso porque no como su carne solo porque pudo haber estado sacrificado a algún dios. Tampoco quiero que la gente diga, ay, ese se cree mucho porque no compra en nuestros mercados nuestra carne o nuestra comida. Y tampoco quiero que la gente piense, los cristianos que apenas van entrando, que yo adoro a 25 dioses además de mi Dios y por eso estoy consumiendo y comprando otra carne u otra comida. ¿Qué les va a decir Pablo a esta comunidad? Pablo les va a decir, al final Dios lo creó todo y Zeus, Poseidón, Ares, ninguno de ellos existe realmente. O sea, esa gente está sacrificando a nada. Y si es creación de Dios, ¿por qué no te lo podrías comer? Pero les recuerda algo más. Les dice, todo me es lícito, pero no todo ayuda a construir comunidad. ¿A qué se refiere con esto? Pablo le dice, ok, cuando hagas algo, tú podrías hacer todo esto. Todas las opciones que me están diciendo realmente son permitidas, pero no todas ellas te van a ayudar a construir una comunidad. Cuando te enfrentes a tu amigo que te invita a la casa y te ofrezca algo de comer, no temas el comerlo, porque estarías privando a tu amigo de darte algo que es importante para él, y más aún, incluso tú de evangelizarlo durante la comida. Cuando estés frente a un cristiano que acaba de entrar y que no esté muy seguro al respecto de todo esto, no te arriesgues a empezar a comprar comida o digas, eso no importa, vamos a comer carne sacrílega o algo así, porque a él le estás quitando el valor de la Eucaristía, de lo que estás aprendiendo. Él todavía no está en ese momento. Entonces, siempre pon de por medio el interés moral de tus hermanos. Haz aquello que ayude realmente a construir la comunidad. Si la prioridad en ese momento es tu amigo, que no es cristiano y hay que dar una buena imagen frente a la comunidad, adelante. Pero si en otros momentos la prioridad es el que les vas a enseñar a las personas que estás adoctrinando, es más importante enseñarles y educarlas y su corazón. Ahora vamos con Corintios 7, 12 a 14. En el capítulo 7 de Corintios va a pasar algo muy peculiar, que es el hecho de que para los judíos
la sangre era muy importante. Tú tenías que nacer de un judío y casarte con una judía y vivir en una familia judía, porque la sangre era lo que había bendecido Dios en el pacto con Abraham. Entonces, la gente empieza a preguntarse, oye, ¿y si yo me enamoro de una mujer que no es cristiana? O sea, yo sé que ya no somos judíos, pero el cristianismo pues viene del judaísmo, ¿no? Algo de tener similar. Si yo me enamoro de una mujer que no es cristiana, ¿debo de dejar ahí el amor? ¿Debo de abandonarla y a mis hijos? ¿Qué hago ahí? O al revés, si la mujer se enamoraba de un hombre que no es cristiano, ¿debería aventarse? Y él le dice, si el amor es sano, si el amor es bueno, no tendrías por qué alejarte de eso. En primer lugar, porque en el amor está Dios. Pero en segundo lugar, porque en esa unión puedes tener la oportunidad de evangelizar a tu pareja. Y más aún, evangelizar a los hijos. No te prives de esa oportunidad. Ya la sangre no es importante, ya la herencia de Abraham y todas esas cosas ya pasaron a la historia con Cristo. Ahora, continuando, vamos a ver que en Gálatas lo que va a ocurrir es Pablo se enfrenta a algo que le llamamos los judaizantes. Judíos conversos al cristianismo que van a decir es que no podemos abandonar nuestras tradiciones judías. Por algo Moisés nos transmitió todas esas leyes. Por algo Abraham hizo un pacto con Dios y Dios le prometió y le pidió cosas. Por algo hay una ley. No somos animales. El problema es que los judíos veían ahora la ley como una serie de rituales mágicos. El decir, ok, si yo mato un cordero tal día, o si yo no como estas comidas, o si yo me rapo este día, o si yo me coloco cenizas en este otro día, si yo uso esta vestidura, voy a ser santo. Por lavarse las manos uno no se hace santo. Por raparse la cabeza tampoco. Por no comer cerdo tampoco. Entonces, por no circuncidarse menos. Imagínense esta situación, Pablo ve todo esto y dice, ok, lo primero es, la ley no hace santo a nadie. La ley lo único que hizo fue, en un momento en el que el pueblo de Israel era un completo desastre, les dijo, esto está bien y esto está mal, pero tuvo un efecto secundario. No ayudó a nadie a ser mejor, solo tachó a las personas, ahora sí con conocimiento, tachó a las personas que no la cumplían de malos. Y el hombre por naturaleza le gusta el pecado, bien o mal. Entonces, la ley realmente no importa mucho, y el cumplirla no te va a hacer mejor persona. Lo que sí te va a hacer mejor persona, lo que sí te va a hacer santo es Cristo, porque Cristo llegó a reemplazar esa ley. La ley no te ayuda a ser mejor persona, pero la Eucaristía, de hecho, te priva de futuros pecados. El seguir a Cristo te acerca a tu ideal personal, te acerca a ser santo. Y para Pablo eso era lo que importaba. Entonces, la persona que murió por nosotros en la cruz, esa persona, el que cuelga del madero, realmente cumplió con todas las sentencias de la ley para salvarnos a nosotros y que nosotros ya no tuviéramos que vivir bajo esos preceptos extraños. Ahora lo que importa es creer en Cristo. Ahora vamos a pasar a Corintios 9, y en este caso es una de las citas más famosas de Pablo, donde habla de con los ricos soy rico, con los pobres soy pobre, con los esclavos soy esclavo, con los romanos romano, con los judíos judíos. ¿De qué va todo esto? Pablo, no sé, él era fariseo, era una persona que estuvo enculturada en el mundo griego, muy ducho en la doctrina romana, o sea, él era un hombre muy culto. Y a pesar de esto no hacía gala de todas estas cosas. A pesar de ser uno de los mejores apóstoles ya de su época para este punto, él no se presumía a sí mismo. Él decía, si yo estoy con una persona que ha sido esclava toda su vida, actúo como esclavo, me pongo en su lugar y le presento a un Dios que lo libera de las cadenas, que lo convierte en un hombre libre que vale por su dignidad, por ser quien es, y no por la condición social que tenga. Si estoy con un hombre adinerado, rico, que es pagano, me pongo en su lugar y le hago ver que todos sus sirvientes tienen dignidad ante Dios, que todo lo que le ha dado es insignificante con lo que viene en el reino de Dios. Pablo se ponía en el lugar de cada uno y con cosas que entendieran, que conocieran, les explicaba lo que era importante. Con los judíos les hablaba de la ley, de los preceptos. Con los griegos les hablaba de sus dioses paganos. Con los romanos sacaba términos como la justicia, la salvación, la esclavitud, la libertad, etcétera, etcétera. Ahora vamos con Efesios. Me equivoqué, no es Efesios 9, 14 y 17, es Efesios 6, 14 y 17. Es un dedazo que cometí ahí, una disculpa. Y en este caso, en Efesios, Pablo nos describe una armadura imponente. Y esta armadura es una armadura que se asemeja a las armaduras del pueblo romano. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo sabe que mucha gente vivía amenazada por los romanos, les tenía miedo, los veía muy imponentes con sus gladios, con su escudo, con su casco, con toda su armadura. Y ve que había gente que tenía miedo de evangelizar.
Y utiliza las escrituras donde se describe que el Mesías va a ser un guerrero que va a llegar con una armadura sorprendente y majestuosa. Y le dice, esa es la armadura que ustedes tienen hoy. Ustedes que van a misionar, que van a llevar la palabra, es la armadura que tienen ahora. Una armadura tan imponente e incluso superior a la armadura de cualquier guerrero romano. Era como decirles, era como decirle a un niño chiquito, tú no necesitas ser Bruce Wayne para ser Batman. O sea, tú ya tienes todo lo que necesitas para ser Batman. Era hablarles de una figura majestuosa e imponente y decirles, tú por estar con Cristo ya tienes todo esto y más. Finalmente, Romanos 15, ahí me equivoqué también, es Romanos 16 del 1 al 5, y si quieren leer más adelante también sigue. Aquí lo que está haciendo Pablo es, Pablo sabía reconocer el trabajo de aquellos que estaban con él. Pablo no trataba de ser todo, Pablo no trataba de ser protagonista, Pablo sabía delegar. Y aquí no está hablando de personas que han colaborado con Pablo, que lo acompañaron y que Pablo reconoce la virtud y el trabajo que han hecho. No los juzga por lo que han cometido antes, no es prejuicioso por no haber sido judíos o por ser paganos o por ser mujeres incluso. Pablo los respeta y valora su trabajo y los pone como ejemplo para comunidades enteras. En su carta a los romanos, Pablo habla de todos estos colaboradores que han trabajado con él y dice, estos son hombres buenos y justos. Sigan lo que ellos les digan, porque yo doy fe por ellos. Yo, el gran Pablo, estoy seguro de que ellos harán un gran trabajo con ustedes. Y bueno, ese es el último, el que comentaba, el de Romanos. Ahí en teoría cada uno iba animado, pero lo aceleré. Ahora sí, vamos a continuar. Me gustaría hacer un paralelo entre la situación que vivía Pablo y la situación que vivimos ahora. Pablo no tenía WhatsApp o no tenía redes sociales para mandar un mensaje y que llegara a cientos de kilómetros a la redonda. Pablo dejaba una comunidad y ya no tenía forma de volver con ella muchas veces. ¿Qué tenía que hacer? Escribirles. El escribir en ese momento era el Twitter de ahora, era el Facebook de ahora. Las cartas eran eso, eran la forma de comunicación más eficiente y rápida entre dos puntos. Además tenían una ventaja. Si, por ejemplo, estamos en Tesalónica, Pablo escribió una carta a los tesalonicenses. Los tesalonicenses llegaban y leían la carta ante todos. La persona que llegaba leía, el diácono, el obispo, el apóstol de la comunidad, leía la carta ante todo el mundo. Y dice, esto nos dice el apóstol Pablo. Y lo proclamaba. Y la gente de alrededor escuchaba y llegaba y le decía, oye, ¿puedo copiar tu carta? Es que está increíble. Aprendí tanto de ella y yo quiero evangelizar a mi comunidad con este mismo escrito. Y lo copiaban. Y así fue como las cartas de Pablo llegaban a más comunidades de las que él hubiera pensado siquiera. Él la destinaba a Tesalónica, pero al final llegaba a Berea, a Troas, en general a muchos lugares. En ese sentido, hoy vivimos una situación muy similar. Hoy no podemos evangelizar como lo hacemos generalmente de puerta en puerta. No podemos tocar a la casa de las personas por esa situación de la contingencia. No podemos ni abrazarnos, por Dios. Hemos perdido ese contacto físico y tenemos que distanciarnos de alguna forma. Y ahora las formas de evangelizar también tienen que cambiar en este sentido. Más aún, Pablo llegaba y les presentaba a Cristo en la comunidad y después se iba y muchas veces surgían dudas. Oye, ¿puedo hacer esto? Oye, ¿esto está bien? Oye, no entiendo muy bien lo de los sacrificios. Oye, no entendí esto de la Eucaristía. ¿Me explicas, Pablo? Pablo vivía y escribía cartas a comunidades que ya conocían en gran parte a Jesús. Y esto es algo que vivimos en México. Ya todo el mundo sabe quién es Jesús, quién es la Virgen María. Nadie te va a preguntar en qué día resucitó Jesús porque todo el mundo lo sabe. O qué pasó el Viernes Santo. Ahora lo que toca es ir un poco más allá. ¿Qué cosas te van a preguntar? Oye, ¿qué pasa si yo estoy en unión libre? ¿Está bien? ¿Mis hijos pueden ser bautizados? Ahora, ¿qué te van a preguntar? Te van a decir, oye, yo tengo mucho tiempo sin confesarme, aún puedo confesarme. Hice esto, ¿crees que esté bien? Tomé esta decisión. ¿Qué opinas? Ahora las cosas van un poquito más allá, ya son más prácticas. Incluso a veces caen en dudas de fe, por ejemplo. Para ello, para poder resolver todos estos aspectos, Pablo tuvo que formarse. No solo en la dinámica farisea que escuchábamos de Gamaliel y sus escuelas, todo eso, sino que también pasó 14 años de su conversión formándose espiritual y también doctrinalmente en lo que era el cristianismo. Tuvo que estar junto con los apóstoles para escuchar sus historias, para aprender y conocer más de Cristo. Porque sí, Cristo se le apareció, Cristo resucitado frente a él y le habló. Pero no le dijo, oye, mira, te voy a enseñar toda mi vida. Tal año, tal día multipliqué los panes, tal día cambié el agua en vino. No, él le dio su misión y listo. Los que le transmitieron a Jesús en este aspecto, a Cristo y sus milagros y lo que dijo, fueron los apóstoles. Hoy en día tenemos muchos recursos para llegar a este punto de la evangelización. Entre ellos tenemos, por ejemplo, Facebook, tenemos YouTube, tenemos Twitter. Y este último es un poco semejante a lo que vivía Pablo con sus cartas, porque las cartas también eran la forma más rápida de enviar un mensaje. Y a veces tienen un tinte de algo que llamamos de urgencia. A Pablo le urgía
muchas veces solucionar problemas, arreglar asuntos. Y se nota porque la forma en la que Pablo escribe. Pablo es muy puntual y prioriza muchas veces qué es lo que más le importa en sus cartas. Es algo parecido a lo que vemos en Twitter o en los hilos de Twitter, donde las noticias salen rápido, concretamente, llegan a una audiencia particular a través de hashtags, etc. Es algo muy semejante, aunque a Pablo le hubiera costado escribir todas sus cartas con un límite de caracteres, pero realmente las redes sociales se han convertido en la nueva forma en la que nosotros podemos realizar nuestras cartas, como lo hizo Pablo. Y uno de los apostolados que más me gusta y que más me recuerda la similitud que hay entre la evangelización por redes y las cartas de Pablo es este pequeño apostolado que voy a mostrarles. Se llama Hablando en Cristiano. Es de unos sacerdotes que hacen, así como hay gente que hace reviews de series, de caricaturas, de películas, de videojuegos, de un montón de cosas, de libros en YouTube, ellos hacen reviews de todas estas cosas de la cultura pop, de la cultura actual, desde una perspectiva cristiana. Leyendo Juego de Tronos, a veces me pregunto, ¿qué pasaría si Jesucristo desembarcara en el mundo de Juego de Tronos, en el puerto de King's Landing? ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo desembarcara en el puerto, se fuera por ahí por las calles y empezara a predicar? Felices vosotros, los perseguidos por causa de la justicia, porque vuestro es el reino de los cielos. Felices vosotros los pobres, felices vosotros los pacíficos. Al principio, probablemente se pondría de moda. Sería trending topic en los 7 reinos de Westeros por algunas cuantas semanas, por lo menos. En cuanto se pusiese a curar a los enfermos de Grayscale o a multiplicar el pan para los campesinos hambrientos, todo el mundo querría hacerse un selfie con él. Petaría Twitter de los comentarios de cómo estaba defendiendo a las prostitutas explotadas del burdel de Littlefinger. Sus frases serían súper comentadas. Hashtag amaos unos a otros. Hashtag la verdad os hará libres. A la gente le encantaría oír hablar de ese Padre del Cielo que quiere que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Seguramente muy pocos pillarían de verdad sus enseñanzas, pero sería así en plan, sí, habla un poco raro, pero es muy bonito. Seguro que algunos se asustarían de sus ideas sobre las riquezas o sobre la fidelidad matrimonial, pero en conjunto sería el personaje del año. Pero claro, al final, hombres como Littlefinger o como Lord Tywin se darían cuenta de que ese hombre llevaba al país a la ruina, de que el bien del reino exigía taparle la boca a ese profeta revolucionario. En tiempos de guerra no se puede hablar de amor al prójimo. En tiempos de carestía, ni oír hablar de dejar de traficar con armas. Si la gente sigue a ese hombre, vendrán los romanos o los Dothraki y destruirán nuestra nación, como decía Caifás. Y sí, seguramente Jesucristo acabaría sus días en una cruz, en una horca, en una pira, en una plaza de King's Landing, expuesto ante una sádica multitud, bajo la atenta mirada del gran Septon y del reyezuelo de turno. Jesucristo sería crucificado de nuevo en Westeros. Lo rechazarían como a Jon Snow, solo porque sí, porque eso es lo que le pasa a los hombres que no venden su conciencia, que no venden sus ideales. Los hombres y mujeres que están dispuestos a jugárselo todo por la verdad, el bien y la justicia. Porque ya decía Platón que si en el mundo apareciera un hombre verdaderamente justo, seguramente acabaría azotado, torturado y clavado a un madero. Pero incluso aunque fracasen, como que esta clase de personas nos siguen cayendo simpáticas, ¿no? Como que algo en tu corazón te dice que tienen razón aunque pierdan. Como que hay una exigencia de justicia dentro de ti que te dice que hay cosas que merecen ser hechas incluso aunque salgas perdiendo. Algo que te dice que el éxito no lo es todo en la vida. Que hay cosas por las que merece la pena jugárselo todo. Como dice nuestro amigo Wallace, puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad. Come on, pero nunca os quitaréis la libertad. Póngalo en inglés y ya el original. Pues mira que el doblaje latino. Todo esto nos hace ver que el éxito no puede ser el criterio último en la vida. Todo esto nos hace intuir que puedes ganar el juego y perder tu alma. Ganar la partida y perder aquello por lo que merece la pena jugar. Porque hablemos claro, o sea, Littlefinger es un maldito desgraciado. ¿Cómo que caridad? Es un personaje de ficción. Es un maldito desgraciado y lo hubiera seguido siendo incluso aunque hubiera ganado el juego. Hubiera sido un tipo solo, amargado, no querido por nadie, muerto de aburrimiento en su trono de hierro. Y si nadie lo matase y muriera de viejo, acabaría muriendo, pues eso, solo, abandonado, como Michael Corleone en El Padrino 3, o como el mítico Ciudadano Kane, que lo tenía todo y no tuvo nada. Pero ojo, la filosofía de Juego de Tronos tiene un punto de verdad. Aunque creemos que lo más importante es ser fiel a la verdad y a la justicia, también es verdad que los ideales por sí solos no llenan la despensa. No solo de pan vive el hombre, pero mientras vivamos en este mundo, a los ideales habrá que sumar los bollos, si no queremos que la gente nos maldiga y desespere. El bien hay que hacerlo bien. No basta que un cocinero sea muy honrado, tendrá que saber hacer postres. No basta que un político sea muy justo y muy piadoso, tendrá que saber pilotar un estado. La misma doctrina social de la Iglesia no es un manual de bricolaje, hazlo tú mismo, ni una receta de prepárate un muffin en 8 minutos. Te da así unos principios de discernimiento, pero no te dice necesariamente cómo aplicarlos. Hay que tener arte y sentido común. Y todo esto sin olvidar que la política es el arte del bien posible. Hay que tener cuidado de ser, sí, valiente y propositivo, pero con los pies en la tierra, no fundamentalista. En algunas materias, hacerse el cruzado idealista y quijotesco del todo o nada impide dar los pequeños pasos hacia el bien que sería posible dar aquí y ahora. Esa es la parte de verdad que le reconocemos a esa filosofía de Juego de Tronos, sin olvidar que hay valores que tenemos que defender siempre, cueste lo que cueste. Porque, como decía la Madre Teresa de Calcuta, Dios no nos llama a tener éxito, sino a ser fieles.
Como pueden ver, ese apostolado, la verdad es, cuando tuve la oportunidad de conocerlo, me encantó. Por cuestiones que desconozco, han estado un poco inactivos en estos últimos meses, pero ojalá retomen el trabajo que están haciendo porque es impresionante. Y lo que están haciendo es lo que decía Pablo, por ejemplo, yo con el romano me hago romano, con el judío me hago judío. Ellos están transmitiendo a Cristo y aspectos puntuales de la vida cristiana a través de cosas que no son familiares, de alguna manera. Es una reflexión y me gustaría invitarlos a partir de ella a que ustedes también busquen formas en las que ustedes puedan contribuir a la misión. ¿Por qué? Porque poco servirá todo esto que escuchen o que conozcan sobre el apóstol si no adoptan también un poco de su vida, si no se animan también a ser ustedes misioneros en esta nueva época. Pablo no formaba personas para que se quedaran en una comunidad sentadas, muy a gusto. Pablo formó misioneros, Pablo formó gente que saliera a dar la cara por Cristo, que saliera a llenar los corazones de las personas. La razón por la que Pablo fue Pablo y cambió su vida es porque él tuvo un encuentro verdadero con Cristo resucitado. Y eso, de acuerdo a Benedicto XVI, es lo que a ti te convierte en cristiano. Nadie se convierte al cristianismo por una idea o un concepto, se convierten por el verdadero encuentro con Cristo. Y aquí lo que están haciendo es profundizar en ese encuentro y que aprendamos a ver los frutos de ese encuentro en nuestro análisis a través de películas, a través de comentarios. Hay del Joker, hay de Avengers, hay de Star Wars, hay de N cantidad de historias y son bastante buenos la mayor parte, entonces los recomiendo si quieren verlo, pero creo que su creatividad puede llegar incluso más lejos. La forma en la que ustedes pueden transmitir la palabra, pueden transmitir los ideales del movimiento, pueden reformar la iglesia y reformar el mundo, puede verse muy influenciada o puede verse muy beneficiada por tener un tinte paulino en ella, por tener una forma característica de las que hemos visto que tenía Pablo para evangelizar. Con todo esto, me gustaría terminar esta plática. Ojalá algo de esto les llame la atención, ojalá algo de esto les guste. Sin más que decir, bueno, cualquier duda pueden dejarla aquí en los comentarios y les agradezco por su tiempo. Me pasé un poquito con el tiempo, me habían dicho que más o menos una hora, fue 1 hora 7 minutos y espero que hayan tenido la oportunidad de ver este video, que les haya gustado. Los invito a que también voy a hacer lo posible por subir el del segundo encuentro, por si algunos no tienen la oportunidad de verlo, a que lo comenten con su grupo, a que lo platiquen y también lo reflexionen a nivel personal. ¿Qué esperan de su cristianismo? ¿Cuál es ese llamado que Dios les dio? Y muy seguramente van a darse cuenta de que de alguna forma u otra está relacionado a un aspecto misionero. Si no, no estaría en un movimiento que es misionero por naturaleza. Y después de eso, pregúntense cómo quieren hacerlo y si algo de lo que están viendo de Pablo les ayuda. El padre Pepo mencionaba que también sería bueno que conocieran o que vieran algunas de las cartas de San Pablo, que comenzaran a leerlas. Cualquier duda que tengan, cualquier recomendación, digo, en general hay muchas cartas, mucho de donde elegir, todas muy interesantes y cada una con un tinte diferente. Si tienen alguna duda durante esta lectura o algo así, con confianza pueden acercarse conmigo y sin más que decirles, me despido y les deseo una bonita tarde. Hasta luego. Eso es todo, amigos.